Bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. Sean bienvenidos. Dios les bendiga allá en sus hogares. Que la paz de Cristo verdaderamente esté en cada uno de ustedes. Amén. Que la gracia de Jesús esté abundando en cada uno de sus hogares. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos a estar viendo un tema muy lindo, muy bonito. Las moradas eternas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la motivación del creyente? Porque es que se debe renunciar a todo lo terrenal con el fin de tener un propósito de vida, un gol, una meta, una dirección hacia la cual nosotros nos dirigimos. Y vamos a ver algunos ejemplos de hombres que han vivido, hombres y mujeres que han vivido para el Señor en su vida, ¿verdad? Así es que abre tu Biblia en Juan 14, vamos a estar leyendo en el verso primero. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, gracias, bendito Santo, por tu amor, tu misericordia, tu piedad. Gracias, bendito Santo, porque tú eres un Dios bueno, porque tú, Señor mío, estás con nosotros. Gracias por las bendiciones que nos has dado esta semana. Gracias por la bendición que vamos a tener el fin de semana. Gracias por el día de hoy, Señor mío, que vamos a meditar en tu bendita palabra. Gracias por todos aquellos momentos, Señor mío. Son momentos a veces de prueba, a veces de momentos que son difíciles, pero aún en esos momentos nosotros, los creyentes, dice la palabra tuya, que todas esas cosas que nos acontecen, sean nosotros considerándolas malas o buenas, dice que obrarán para bien a los que te amamos. Nosotros, Señor mío, gracias porque somos un pueblo con un propósito. Gracias, bendito, santo y maravilloso. Tu nombre sea glorificado por la eternidad. Pedimos, Dios mío, que esta palabra que vamos a meditar el día de hoy traiga mucha bendición a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en grande. Joshua, ¿me puedes dar un poquito más de volumen aquí, por favor? Gracias. Dice la palabra del Señor, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, aquí vamos a ver algunos puntos que son necesarios. El Señor habló de que en este mundo nosotros íbamos a ver muchas cosas. Nosotros actualmente estamos viviendo los principios de dolores y durante la historia de la iglesia nosotros hemos tenido muchas persecuciones, muchas muertes de mártires, de cristianos, mucho tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el Señor, para consolarnos, nos dice, no se turbe vuestro corazón. En este mundo nosotros, ¿verdad? Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando somos obedientes al llamado, cuando somos obedientes a vivir por la palabra del Señor, nosotros cambiamos de dirección. Nosotros vamos en un camino, ¿verdad? Un camino holgado, en un camino ancho. Eso quiere decir un camino sin compromiso, un camino sin observar muchas veces consejos y así. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces nos encontramos con todo ese mundo que dejamos atrás, con todo ese mundo que dejamos atrás, incluyendo amigos, incluyendo pasados, incluyendo muchas cosas que nosotros dejamos atrás. Pero también nos encontramos con nuestro enemigo, el diablo. La palabra del Señor nos dice de que nosotros tenemos un enemigo. El enemigo de nuestras almas se llama Satanás, el diablo. Así que cuando nosotros
vayamos siguiendo a Cristo, en muchas ocasiones vamos a tener muchas emociones. A veces nos vamos a sentir solos, a veces nos vamos a sentir que no suceden las cosas que nosotros estamos esperando. A veces nos vamos a sentir que vienen un montón de cosas a la tierra, a veces noticias de un lado, a veces otras noticias de otro lado, hablando de todo tipo de cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas iban a producir turbación en nuestro corazón. Eso es cuando nosotros tenemos y estamos viendo un entorno nada más terrenal. Eso es solamente cuando nosotros estamos enfocados en las cosas que van a pasar aquí abajo. Entonces nosotros tengamos la plena seguridad de que el mundo en que nosotros vivimos no va a ir para mejor. Aunque muchos políticos con muchas buenas intenciones digan de que van a resolver muchos problemas, eso no está al alcance humano. Eso no está al alcance. Podrá aliviarse algunas cosas, podrá solucionarse algunos problemas, pero el mundo se va adentrando cada vez en una situación más terrible, más difícil, ¿verdad? Entonces, aproximándose la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto va a ir en crecimiento. Estos acontecimientos que suceden actualmente, ¿verdad? Carestía de la vida, escaseces, catástrofes naturales, maremotos, terremotos. Alguien podrá decir, pero esas cosas han sucedido antes. Pues sí, siempre han sucedido. Y esto se iba a intensificar en estos últimos días. Entonces, nosotros estemos claros de que vivimos en este contexto, en el contexto de los últimos días, ¿verdad? Conocido como principio de dolores de parto. En este contexto es que nosotros vivimos, ¿verdad? Y en este contexto es que nosotros seguimos a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que iban a haber motivos para turbarnos, para tener un corazón preocupado. Eso quiere decir turbación, un corazón desesperado, angustioso. Pero el Señor nos da un consuelo, dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. En otras palabras, el Señor nos da esperanza. Que nuestra esperanza no esté puesta solo en las cosas que nosotros vemos, los diferentes acontecimientos que suceden en la vida, ¿verdad? Que no pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales, en el sentido de que nosotros tengamos una esperanza de que esto va a venir para mejor y que va a cambiar todo. No, nosotros busquemos nuestro refugio en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces el Señor nos dice que si nosotros creemos en Dios, creamos también en las promesas que Él nos hizo. Y Él habla con toda autoridad. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces Jesucristo es el encargado de hablar en estos últimos días. En la antigüedad el Señor Dios hablaba por profetas, por jueces, por reyes, por hombres de Dios. Pero hoy dice la palabra, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo nos dice aquí, no se turbe vuestro corazón, crean las palabras que yo les estoy diciendo. Ustedes que creen en mí, ustedes que tienen puesta su esperanza en mí, yo les prometo. Mira lo que les promete a nosotros, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Jesús se fue, ¿verdad? Él estuvo aquí hace 2000 años. Hace 2000 años el Dios del cielo, el Dios del universo, se encarnó en Jesús y anduvo y visitó la tierra con un propósito, pagar el precio de los pecadores, pagar el precio de los pecadores, ¿verdad? Entonces, pagó el precio, cumplió su ministerio, hizo su obra y ascendió. Y ya han pasado 2000 años, ya un poco más de 2000 años. Alguien podrá perder la esperanza,
Pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No nos olvidemos que Dios vive y actúa desde la eternidad. Nosotros tenemos tiempos. Nosotros nacemos y morimos. La vida del hombre es muy corta. Entonces, para nosotros 2000 años es mucho tiempo, pero para el Señor le llama los últimos días. El Señor dice de que cuando en Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando aquel mensaje, el día que descendió el Espíritu Santo, dice de que en ese tiempo Pedro le dio una apertura al tiempo del Espíritu. Él le llamó los últimos días. Entonces dijo, esto es lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo iba a venir a marcar un tiempo conocido como los últimos días, conocidos también como la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos ya en los últimos días de los últimos días. ¿Por qué nosotros estamos seguros de ello? Porque nosotros vemos las evidencias bíblicas cumplirse delante de nuestros ojos, así como quien abre una cortina, así como quien despliega un pliego de algo, así nosotros estamos viendo. Cualquier lector de la Escritura se da cuenta de que estamos viviendo los últimos días. Entonces, pero el Señor nos da una esperanza a aquellos que hemos creído en Él. Entonces aquí el Señor hace una apelación y dice, creer en Dios, creed también en mí. Entonces, esto es para los que creen. Para aquellos que no creen, se tornan críticos, se tornan dudosos, se tornan, ya Jesús no vino, ya ¿por qué hablar de la venida de Cristo? Vas a asustar a la gente. No vamos a mencionar cosas catastróficas porque la gente se asusta, pero no, el mensaje es el mensaje y nosotros los cristianos debemos de con toda humildad recibir la palabra del Señor y estar contentos con los tiempos que nosotros vivimos. Son difíciles, son muy difíciles. Entonces aquí Él nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, Jesús nos enseña aquí que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba. Que nosotros, si nuestra morada está en el cielo, quiere decir que nuestro fin no es la tierra. Nuestro fin es el cielo. Nuestro lugar donde nosotros vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo es el cielo. Entonces Él nos dice, de una manera, nos enseña, nos dice, ustedes van a tener motivos para estar turbados aquí abajo, pero la respuesta y la sanidad de ustedes es que pongan sus ojos hacia arriba. Eso coincide con otro pasaje que dice, erguíos, porque vuestra redención se acerca. En otras palabras, que nosotros volvamos a ver que nuestro fin, nuestra morada, es los cielos. Amén. Allá está la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que describe el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece si vamos a ver esas moradas? ¿Verdad? ¿Qué le parece si le damos un vistazo a lo que es Apocalipsis 21? Vamos a leer del verso 1. Verso 1 en adelante, vamos a leer al verso 9. Vamos a ver qué dice. Dice, aquí está el apóstol Juan, no nos olvidemos de ello, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí está Pedro, describiendo la nueva tierra y el nuevo cielo. En otras palabras, después del milenio glorioso, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, entran los días de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, el juicio de las naciones. Después, y ahí mismo el Señor instala su reino. Después de la gran tribulación, después viene el milenio glorioso, donde vamos a estar reinando aquí en esta tierra todavía 1000 años. Verán, después esta tierra va a ser desintegrada, el cielo y la tierra huirán en el juicio final, y ese juicio va a ser en el aire. Entonces la tierra desapareció. Pero de aquí Juan describe que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Dios en este mismo lugar, una vez que la tierra haya desaparecido, una vez que la tierra haya sido desintegrada, al final del milenio, después del juicio final, durante el juicio final,
Entonces esta órbita va a quedar vacía, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Entonces, así como en Génesis 1:1 dice que Dios creó al principio cielos y tierra, no creó mar. Y aquí vuelve todo a su estado original. Entonces sigue diciendo aquí, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y hace un énfasis, y dice, y el mar ya no existía más. Así como habla Génesis 1:1, que dice que creó los cielos y la tierra. Entonces vuelve a su estado original en el capítulo 21:1 de Apocalipsis, y dice que ahora Él vuelve a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? No es esta misma tierra, aclaramos, es después que esta tierra sea desintegrada, después del milenio, durante el juicio final, ¿se acuerdan? Luego entonces él ahí pasa lo siguiente, mira cómo dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la nueva Jerusalén está siendo construida en el cielo, y el arquitecto es Dios, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, voy pues a preparar morada. Esta ciudad se está construyendo en este tiempo, y la vamos a ver después del milenio, cuando venga y descienda sobre ese nuevo cielo, sobre esa nueva tierra que el Señor va a hacer. Mira cómo dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, esas son las moradas que habló Jesús, esa nueva Jerusalén, que está siendo construida allá en los cielos. Pero esa tierra va a venir y se va a trasladar aquí abajo. El poder de Dios. Esa ciudad puede trasladarse de un lugar a otro. Es un cubo, cuadrada totalmente. Entonces va a venir y va a descender, así como con el poder de Dios va a descender. Imagínate una ciudad entera descendiendo y se asienta una vez que ya la tierra sea nueva tierra. No esta tierra, una nueva tierra. Y mire, sigue diciendo aquí el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje se está cumpliendo hoy. Hoy nosotros sufrimos, hoy nosotros lloramos, hoy nosotros tenemos que pagar un precio. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada, a fin de que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nosotros en ese tiempo vamos a entender de que valió la pena pagar un precio el día de hoy. Valió la pena dejar el pecado, valió la pena dejar la maldad, la iniquidad. Porque todo esto que nosotros vemos un día va a pasar. La misma naturaleza te insinúa de que todo va cambiando y que todo va terminando. Hay un inicio, hay un fin. Todo lo que está sobre la faz de la tierra tiene un principio y tiene un fin. Todo. Incluyendo los seres humanos. Así mismo la tierra. Un día Dios la creó, la hizo, pero va a ser desintegrada, tendrá un fin. Entonces, si nosotros queremos vivir en esa nueva Jerusalén, en las promesas de Dios, alguien podrá decir, pero es que yo no creo eso. No importa. Eso no es el punto. El punto es que la misma naturaleza te va insinuando que estás pasando. Estabas joven, ya hoy ya no eres joven. Vas creciendo, vas avanzando, y te vas dando cuenta que tu vida se va compactando, tu vida se va extinguiendo, tu vida se va yendo.
Eso te está diciendo de que como tú pienses no es el punto es la realidad en la que nosotros vivimos. Nosotros la aceptemos o no la aceptemos, es una verdad y es una realidad. Todo pasa. Entonces, aquí en la Escritura está descrito cómo es que son las cosas y nosotros nos montamos en ese camino por la fe. Por la fe. ¿Verdad? Por la fe. Nosotros nos montamos en ese camino. Sigue diciendo aquí, entonces que Él enjugará a Dios, dice, enjugará a Dios la lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes ellos? De nosotros. Aquella gente que sufrimos, aquella gente que tenemos que ver un familiar que se va, pero con el deseo y el anhelo que lo vamos a ver. Originalmente la muerte no era principio de esta vida. Pero hay que ver a un familiar y llorar y el llanto. Duele. Ese dolor. Tienes que pagar precio en este evangelio. Tienes que hacer un montón de cosas. Renunciar a tu vida, a tu voluntad, a tu ego, a las cosas que son propias, que tú consideras propias, que nadie más va a renunciar. Pero tú tienes que hacerlo para tener esta herencia eterna. Entonces la Nueva Jerusalén, esas moradas eternas están en el cielo. Y en su momento, después del milenio, como ya te lo describí, vamos a venir a morar en una nueva tierra que va a ser el Señor. Aquí en esta misma órbita que está la tierra actual. Entonces mira cómo sigue diciendo aquí el pasaje. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces hay requisitos para entrar ahí: conocer el camino, ser justificados, apartarse del mal. Dice la palabra del Señor que aquí en esta ciudad ninguna cosa inmunda entra. Que sangre y carne no pueden entrar ahí porque esto es inmundo. Entonces, y nos dice de que Él hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Todo, cuando es todo. Nuestra vida en Cristo es nueva. Nosotros vivimos una vida nueva. Tenemos un pasado y tenemos unas obras nuevas en la actualidad. Entonces, nosotros somos los que estamos caminando en esa dirección. Vamos a ir nuevamente a Juan 14. Juan 14, mira cómo dice. Ya, el 5 dice. Bueno, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez el 3, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El número 4 es esencial. Amén. Nosotros no podemos volar para allá arriba. No podemos entrar por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cuál es este camino para entrar en esas moradas eternas? ¿Cuál es el camino? El gran problema que nosotros actualmente vivimos es en la generación de Tomás. Nosotros vivimos en la generación de Tomás. Hay muchos Tomás sobre la faz de la tierra hoy en día. Mira cómo le dijo Tomás en el número 5. Le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Entonces Tomás está pensando en una manera literal, en una manera, a pesar de que Tomás tenía tiempo de andar con Jesús. Y así hay muchos hermanos en las iglesias, en la iglesia, en todos lados, de que
Puede pasar 5 años, 6 años, 10 años, 20 años estudiando lo mismo, pero nunca le enciende la luz del Evangelio. Así como Tomás, Señor, ¿a dónde es el camino? ¿Dónde es el camino? Esa es la generación de Tomás. Andan en diferentes cosas, en diferentes filosofías, en diferentes modos de pensar, en diferentes razonamientos, en diferentes cosas, pero la pregunta es esta: ¿cuándo es que verdaderamente les va a caer la luz del Evangelio? ¿Cuándo verdaderamente? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús habló bien claro. Nosotros no podemos ir y volar hasta allá arriba, no podemos. No todas las personas que se mueren se van al cielo, no. Existe la tradición, y a veces para saciar un poco el golpe, ¿verdad? A veces las personas que son malas creen de que cuando se mueren se van al cielo. Y así todas las personas, la mayoría de personas piensan de que cuando se mueren se van al cielo. Y entonces ellos creen de que Jesús les dijo a ellos esta palabra, ¿verdad? Y en realidad Jesús esta palabra la dice a todo el mundo. El problema no es que no la haya dicho a todo el mundo. El asunto aquí es creer esta palabra en el orden que el Señor la dijo y en el orden que nosotros debemos de creer. ¿Cómo se debe de creer? Que muchas personas dicen yo creo, pero no creen. ¿Por qué? Porque el creer se manifiesta en un estilo de vida, en un cambio de vida, en el que nosotros tenemos que vivir una vida de renuncia terrenal para nosotros poder calzar en este camino. ¿Qué te parece si vamos a Hebreos, por ejemplo? Hebreos, mira cómo dice Hebreos. Hebreos 11, mira cómo dice el verso 1. Mira cómo dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, aquí la palabra fe nos expresa que está compuesta de dos virtudes. Una es certeza y la segunda es convicción. En otras palabras, certeza quiere decir dar por cierto. Ambas palabras o ambas cosas o ambas acciones se alojan en la mente. Entonces, una dice certeza es dar por cierto algo. Convicción es un fuerte pensamiento o una fuerte manera de pensar, inconmovible, en que eso que damos por cierto será o es. ¿Qué es lo que nosotros damos por cierto con toda seguridad? Que nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo es el que pagó el precio por nosotros. Que Jesucristo es el que murió y resucitó por nosotros. Que Jesucristo está vivo. Que Jesucristo está a la diestra del Padre. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es lo que dijeron los profetas. Que Jesucristo se levantó al tercer día. Que Él en su muerte expió el pecado o pagó el pecado, el precio del pecado a la humanidad. Que Él estableció el camino. Que Él es la verdad. ¿Por qué Él es la verdad? Porque es la única verdad salvadora. No hay en ningún otro salvador, autollamado salvador, salvación. Solo en Jesús o salvadora. No existe salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Y las otras religiones, pues las otras religiones no son la verdad. Fuera de Cristo no existe otra verdad, no existe. Ni aunque nosotros querramos ser misericordiosos y muy bondadosos y a veces hasta, ¿verdad? Y podamos decir, no, es que también esas religiones pueda ser que lleven a Dios. O no, el único que pagó el precio de nuestro pecado es Jesús. Por eso Él es la verdad. La verdad. Él es el camino por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Y Él es la vida eterna. Él es el único que tiene vida eterna para dar. Porque Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis.
Y él dijo que viene el día en que todos los muertos, inclusive todos los hombres, escucharán su voz. Es el día de la resurrección. Jesucristo vino a ofrecer la resurrección de los muertos, de los que morían en él. Jesús prometió resucitarlos de la tumba en su venida. Entonces, esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, eso es lo que damos por cierto. Esa es la certeza y la convicción que nosotros tenemos, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo, entonces ese es el camino a esas moradas eternas. Amén. Hoy en día, por ejemplo, los hombres viven pensando en que, si usted analiza cuál es la moda en los hombres más ricos del mundo actualmente, la conquista a Marte. Ellos quieren, y le hicieron una entrevista un día de esto a no me acuerdo cómo se llama, uno de estos hombres millonarios, billonarios, y le dijeron, él dice que él quiere morir en Marte. Él dice eso, que él quiere morir en Marte, en el planeta Marte. Entonces, ¿por qué el hombre busca para arriba? Busca otros refugios. ¿Por qué? La gente pudiente. ¿Por qué? Porque saben de que esta tierra va rumbo a la destrucción. Entonces ellos quieren un refugio aparte o fuera de la tierra. ¿Ya? Entonces, pero la única manera de escapar y poder un día entrar en esas moradas eternas que Jesús mismo con sus manos las está construyendo para su gente, la gente que cree en Él, es la única manera, es el camino, Jesús. Por eso le dijo a Tomás, y Jesús le dice a la generación de Tomás actual, a los que creen como Tomás, a medias, que todo hay que probárselo, que todo hay que convencerlo, y que todos son cuestionamientos, y que todos son esto, lo otro. A esa generación le dice, cree solamente. Entonces mira cómo dice el 6. Vamos a leer desde el 2 para que vayamos encontrando un poquito más de claridad por medio de estos pasajes. Dice el 11.2, Hebreos 11.2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mira cómo dice el 6, eso se lo dice a todos nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros podemos acercarnos a la iglesia y a Dios inclusive, pero otra cosa es creer en ese Dios al cual nosotros hemos venido acercándonos. Y ese es el problema de Tomás. Él andaba con Jesús, él vivía con Jesús, comía con Jesús, pero otra cosa es creer en Él. Muchas personas anduvieron con Jesús, inclusive Judas. Muchas personas, pero otra cosa es creer en las promesas que Él ha hecho. Eso es diferente. Es diferente creerle a Jesús o andar ahí con Jesús. Una persona puede estar en una iglesia, pero no necesariamente tiene que ser cristiano. Una persona puede tener las mejores enseñanzas bíblicas, pero no necesariamente tiene que ser un creyente de esas enseñanzas. Una persona puede vivir inclusive con personas que son tremendas en Dios y mirar milagros, mirar prodigios y mirar muchas cosas, inclusive cambios en las personas, pero él nunca será afectado por la palabra de Dios mediante la fe. O sea, el creer es otra cosa. Fíjese que uno puede hacer que uno no ha visto nada, pero cree. Solamente le dieron la noticia.
solamente escuchó y cree. Porque el creer es una dádiva de Dios, amén, sí, es una dádiva de Dios, pero es una decisión que nosotros hacemos, creer o no creer. Recibirla o no recibirla. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces quiere decir que toda persona que oye está en la posibilidad de creer en esa palabra que escuchó. Porque desde el momento en que puede escuchar la palabra, quiere decir que tiene capacidad para poder creer o no creer esa palabra. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esto nos enseña otra cosa, que para agradar a Dios hay que tener fe. Fe en las palabras de Jesús. Por eso Jesús dijo bien enfáticamente, creer en Dios, pero también creer en mí. Porque Él es el que lo está diciendo. Y le está diciendo, en la casa de mi Padre, allá en los cielos, hay muchas moradas. Voy pues yo a preparar lugar para vosotros. Entonces, ese es el fin de nuestra fe. Ese es nuestro refugio, ese es nuestro amparo, ese es nuestro final. Esa es nuestra esperanza. Sigue diciendo aquí, mira cómo dice, quiero leerte unos 2 ejemplos. Mira cómo dice el 16, 11, 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Porque por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Entonces mira aquí lo que dice, que Abraham era un hombre de fe. En la Biblia le llama el padre de la fe. Le llama el padre de la fe. Y entonces este hombre caminaba con Dios, así como nosotros caminamos con Dios. Y Dios lo bendijo. Dios le dio bendiciones, Dios le dio prosperidad y también le prometió un hijo, ¿verdad? Le dio un hijo. Ese hijo había sido prometido, era una promesa de Dios a él. Era una promesa. Y en este hijo había también la promesa de que iba a venir el Mesías, la simiente. Iba a venir por ahí. Ahí venía la simiente. La simiente quiere decir la semilla, la simiente que venía de herencia en herencia hasta llegar a José, ¿verdad? Entonces, cuando le piden el hijo, él lo dio. Él lo dio. Este era un hombre que había aprendido a vivir negándose a sí mismo. En este caminar, de la misma manera, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que no tener ídolos en nuestro corazón. Inclusive a veces la bendición de Dios se puede tornar un ídolo en nosotros. Así como cuando los israelitas salieron de Egipto, que dice que los egipcios les dieron todo, les dieron sus prendas de oro, sus arcillos de oro, sus brazaletes de oro, cadenas, todo le dieron para que se fueran, ¿verdad? Alguien podría decir, pero ese era un despojo lo que estaban haciendo. No, no era un despojo, porque no se olvide que Israel fue esclavo 430 años en Egipto. Entonces, era lo contrario. ¿Cuánto le debían de trabajo al pueblo de Israel en Egipto? Miles de dólares. Entonces, Dios no se queda con nada y los bendijo y les dio. Hizo que todos los egipcios les dieran sus posesiones de valor y salieron rumbo al desierto detrás de Moisés.
Pero cuando Moisés estaba en el monte, orando, recibiendo las tablas de la ley, y descendió, esta gente ya se habían hecho becerros de oro y los estaban idolatrando. Ya se habían hecho ídolos. Entonces, usaron la bendición de Dios para crear sus propios ídolos. Ídolos que estaban en su corazón. Entonces nosotros, una de las principales manifestaciones que debemos de hacer en el creer es quebrar los ídolos del corazón. Es sacar todas aquellas cosas, incluyendo aquellas cosas que nosotros consideremos que vienen de Dios, y es cierto. No depender de esas cosas. A veces hasta puede ser hasta el orgullo espiritual. A veces puede ser de que Dios te está usando o de que Dios te está dando y ver por encima del hombro a los demás. No solamente cosas que trajiste del mundo, no solamente cosas que tenés, que no has superado, sino cosas que también, por servir a Dios muchas veces, las puedas obtener, puedan convertirse en ídolos. A veces un don se puede convertir en un ídolo. ¿Sabía eso usted? Porque puede entrar orgullo espiritual, puede entrar una arrogancia. Entonces, pero el cristiano debe de vivir una vida de renuncia por medio de la fe. Eso es creer. Creer es despojarse absolutamente de todo, del ego. Por eso Jesucristo dijo, si alguno viene a mí o en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Entonces es la única manera que nosotros caminemos en Jesús. Jesús, ese era el camino y esa es la manera que Él trazó. El camino quiere decir un estilo de vida para poder tener herencia en las moradas eternas. Eso quiere decir el camino. Y caminar verdaderamente, para nosotros poder verdaderamente tener o estar caminando. Esto es tiempo. El camino aquí se convierte en tiempo, se convierte en la esperanza, se convierte en el tiempo que nosotros tenemos de vida en esta tierra como siervos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, que vamos caminando, que vamos avanzando. A eso se refiere. Abraham aquí está renunciando inclusive a la bendición de Dios, inclusive a los propósitos de Dios, porque Dios le dijo, porque Dios le pidió. Por eso es que dice la palabra que él creyó contra esperanza. ¿Por qué? Porque Isaac era el que iba a venir la bendición. Isaac era el padre de multitudes, iban a nacer reyes, iban a nacer príncipes, pero esencialmente la promesa más central que estaba en Isaac era que por medio de su descendencia iba a venir el Mesías, iba a venir la salvación de la humanidad. Sin embargo, en fe, porque Dios se lo está pidiendo, Abraham no rehusó entregar a su hijo, pero Dios lo detuvo. Era una prueba, era una evidencia. Entonces, de la misma manera nosotros debemos de renunciar absolutamente a todo aquello que tengamos que renunciar y que nosotros pensemos que se puede convertir en un ídolo en nosotros. No es que lo vamos a tirar, ¿verdad? Abraham no tiró a Isaac, no, todo lo contrario, siguió criándolo y siguió viendo la esperanza de Dios y las promesas de Dios cumplirse. Pero ya él había superado y había demostrado que Dios en él era primero y que estaba por encima de todo. Eso es creer. Eso es creer. Entonces, cuando nosotros creemos en ese nivel, nos despojamos de todo ídolo, dejamos ir todo aquello que pueda ser un obstáculo. Como te digo, no es que lo vamos a tirar y esto me estorba, no es así, sino que sacarlo del corazón, aunque las cosas sigan a la orilla de nosotros. No es que vas a agarrar todas tus riquezas, si tu problema es la riqueza y las vas a tirar, no es así, sino que las vas a tirar del corazón.
y tú la sigues usando, pero estás seguro de que nada de esas cosas te atan a esta vida terrenal. Es la única manera que nosotros podamos alcanzar esas moradas eternas, caminando en Jesús, caminando en Cristo, caminando en su preciosa doctrina. Miremos otro ejemplo que está aquí mismo. Mire cómo dice el 23. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mira cómo dice el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira, el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció al ser príncipe, hijo de la hija de Faraón, porque no era el plan de Dios. Moisés pudo haber pensado, bueno, yo siento que soy libertador, siento ese llamado, lo que voy a hacer es que a lo mejor algún día llego a ser faraón y una vez ya con ese cargo dejo ir al pueblo. Pudo haber pensado así, ¿ya? Porque a veces nosotros, por no renunciar a muchas cosas, queremos acomodar y queremos engañar y queremos hacer ver de que estamos sirviendo al Señor, pero no lo queremos hacer en el orden que Dios estableció. No, las cosas deben de ir en el orden de Dios y en la voluntad de Dios. Aquí aparentemente Moisés está perdiendo, y cualquiera crítico de Moisés le hubiera dicho, cualquier asesor le hubiera dicho, pero Moisés, aquí, mira, tú eres un príncipe, eres hijo de la hija del faraón, tienes todo. ¿Cómo es que vas a dejar todo esto por nada, Moisés? Pero Moisés estaba seguro que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en la voluntad de Dios. Seguro de que estaba en la voluntad de Dios. Eso es fe, eso es caminar. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Eso significa caminar, renunciar a lo que tengamos que renunciar, para que nosotros podamos heredar esas moradas eternas. Y no vivir en la generación de Tomás, una generación incrédula, una generación que no cree, una generación que no muestra su fe, que vive en una fe muerta, una fe, así como dice Santiago, una fe que no mueve ni una mosca, una fe que nada, no pasa nada. No, pero la fe que habla Santiago también es una fe viva, una fe que se mire, que sea visible, una fe que se ve. Y ese es el camino, eso es andar por el camino. Esta es una vida de fe. Como te dije, caminar es un estilo de vida, en fe. Y de ese modo estamos agradando a Dios. Renunciar a lo que tienes que renunciar. Moisés dejó el principado y en la voluntad de Dios se fue a Meriba, una ciudad, unas tierras en las que se fue a pastorear ovejas. Imagínate, deja una cosa y se va a un trabajo de pastor, literalmente de pastor de ovejas. Medián, la tierra de Medián. Trabajando para su suegro Jetro, allá se casó y allá estaba pastoreando. Allá pasó otros 40 años trabajando con su suegro en Medián, tierra de Madián. Pero ahí estaba siendo enseñado, ahí estaba Dios moldeando su carácter. Ahí estaba Dios moldeándolo como pastor. Ahí estaba. Cuando le tocó prepararse en Egipto, como escritor, como militar, como príncipe, conoció leyes, conoció un montón de cosas ahí en Egipto. Se esforzó, estudió,
Se preparó porque él sabía que un día todos esos conocimientos los iba a usar. Entonces, cuando le tocó prepararse, él se preparó con ahínco, le dio duro al estudio, le dio duro a lo que tenía que hacer en ese momento. Cuando tuvo que salir, se fue a trabajar de pastor. Otro aspecto de su carácter estaba siendo moldeado ahí en el desierto, en el propósito de Dios. Dios lo preparó 80 años para usarlo 40 años en el desierto. Y un tiempo que estuvo en Egipto. Entonces, eso es caminar, eso es creer. Creer no es decir yo creo, entonces. Por eso Jesucristo dijo, creer en Dios, creed también en mí. Pero es una fe que se debe de ver, una fe que se debe de manifestar para que esa fe agrade a Dios y entonces podamos entrar en esas moradas eternas. Y podamos escapar de lo que viene a esta tierra. ¿Qué diríamos de Rahab, por ejemplo? Mira cómo dice el 31, el 11:31. A mí me gusta mucho la historia de Rahab porque es una mujer valiente, una mujer tremenda. Mira cómo dice, por la fe, dice Rahab la ramera, nunca se quitó ese nombre, la pobre. Siempre le decían la ramera. Dice, y hasta aquí todavía lo tiene. Dice el 31, por la fe, dice Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Puso su vida en riesgo esta mujer, los escondió, les dio de comer, los protegió, los instruyó para salvarle la vida y que vinieran a Josué con noticias buenas. En otras palabras, empezó a trabajar para el pueblo de Israel, dentro de los enemigos de Israel. Y esta mujer no tenía una buena reputación entre el pueblo de Jericó, entre la ciudad de Jericó. Era una ciudad grande, no era un pueblo, era una ciudad grande. No tenía buena reputación. Una mujer muy conocida como ramera. Se podría decir que era la mujer más mala que había ahí, en esa sociedad. Pero la misericordia de Dios vino. Y entonces fíjese que, por ejemplo, dieron 13 vueltas a la ciudad de Jericó. 13 vueltas en las que Dios estaba permitiendo una misericordia, ¿verdad? Pero como esto es por fe y esto es creer, así como las personas que están hoy en día, esto es creer. El evangelio se está anunciando. Entonces esta gente miraba al pueblo que daba vueltas y dieron vueltas un día, otro día, tercer día, cuarto día, sexto día. Y esta gente miraban por arriba del muro, ¿verdad? La palabra dice que tenía unos muros grandes. Entonces esta gente se salía a la altura del muro, miraban y miraban al pueblo de Israel. Y no hubo ningún sabio entre ellos que dijera, hagamos una comisión, alguien que asesorara al rey, uno de sus consejeros, y viniera y le dijera, mire rey, hagamos una comitiva y enviemos una embajada a las autoridades de Israel, porque seguro que esta gente va a entrar y nos van a matar a toditos. Aquí no va a quedar nadie con la respiración. Aquí todos vamos a ser muertos. ¿Por qué no mandamos una comitiva, una embajada a donde Josué, que es el líder de ese pueblo, para que nos perdonen la vida y nos pongan las condiciones y nos digan qué hacer? Vamos a ser sus siervos, vamos a ser sus tributarios, vamos a ser sus esclavos, lo que sea. ¿Qué cosa es mejor? ¿La muerte o humillarse delante de Dios? ¿Qué es mejor? ¿La condenación eterna por rebelde o humillarse delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy? Exactamente, esa es la condición del mundo entero. Esa es exactamente la misma condición, esa misma gente que estaba en Jericó. La misma condición. Por eso es que hay que venir a Él
y hay que doblarse delante de él. Josué es el Salvador, José es nuestro libertador, Josué es nuestro Jesús. Entonces hay que venir donde Jesús y hacer paces con Jesús y reconciliarse con Jesús y decirle: Señor, voy a ser tu siervo por el resto de mi vida. Perdóname la vida, no permitas que me pierda eternamente. Perdona a mi familia, perdona, aquí estoy, Señor. ¿Qué cuesta hacer eso? Fe. Eso es lo que cuesta, fe, creer. Exactamente. Pero no lo hicieron el pueblo de Jericó. Y tenían a los israelitas y no lo hicieron, no bajaron, no descendieron donde ellos. Dios les hubiera perdonado la vida, porque la evidencia es Rahab. Quiere decir que Dios tenía voluntad de perdonar a esa gente. Pero no. Entonces, Rahab fue la única que alcanzó salvación. Rahab. Y después esta mujer en el pueblo de Israel se casó. Se casó con un judío, con un israelita. Y esta mujer viene a estar en la genealogía de Jesús. Creo que el esposo se llamaba Salmón. Y mire cómo empieza. Empieza creyendo, sigue ascendiendo y sigue ascendiendo en el servicio. Fue acepta en el pueblo, fue contada en el pueblo y vino a aparecer en la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, usted lo puede encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios la fe la ve con agrado. Y esa es la manera. Por eso Jesucristo fue bien enfático cuando nos promete que no nos turbemos, que en la casa de Dios hay muchas moradas. Y dice: creer en Dios, creed también en mí. Y después habla de Tomás, la generación de Tomás, que a pesar de que están con Dios, no le creen el mensaje de Cristo. No creen el mensaje de Jesús. Creen otras cosas, pero no el mensaje de Jesús. Entonces nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Amén. Nuestra mirada debe estar hacia los cielos. Vamos a ir a Lucas 18:8, vamos a cerrar con ese pasaje. Mira cómo dice, 18:8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que se hace el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque iban a haber muchos motivos para que los hombres dejaran de creer. Pero hay que tener fe, y es la fe que hemos explicado, la fe que hemos anunciado, de acuerdo a los testimonios. Usted quiere saber y conocer y tener más testigos acerca de este modo de vida para poder caminar en Jesús. Lea Hebreos 11. Hay una gran nube de testigos ahí, que usted puede darse cuenta de qué cosa es creerle a Dios para poder entrar en esas moradas eternas. Que Dios te bendiga, amado hermano, allá en tu casa, allá en tu hogar. Padre amado, gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Gracias por esta palabra de consuelo que nos has traído el día de hoy. Y nos has anunciado una vez más, Señor mío, a caminar, bendito Dios, por fe en esta esperanza. Y a no ser de la generación de Tomás, de hasta ver y creer. No. Tu palabra nos enseña que nosotros somos más bienaventurados porque creímos sin haber visto. Gracias, Señor. Tenemos tu palabra que es una fuente segura. Y creemos en ti, Señor mío. Ayúdanos, bendito Dios, a caminar en el orden perfecto, en el orden correcto, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a seguir avanzando, bendito Jesús. Que no haya absolutamente nada, Señor mío, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro estilo de vida que nos pueda, bendito Dios, apartar del camino. Ayúdanos, Padre, porque no es con nuestra fuerza, sino con tu fuerza. No es con nuestra propia habilidad, sino con la fuerza del Espíritu Santo, Dios mío, que nosotros vamos a poder avanzar. Ayúdanos, Cristo de la gloria,
En el nombre de Jesús de Nazaret, te presento, Dios mío, todos aquellos hermanos y aquellas hermanas que están en diferentes lugares, Dios amado. Trae, bendito Dios, paz en sus vidas. Aquellos hermanos, Señor mío, que están en situaciones difíciles, que están en problemas difíciles, tal vez tienes que renunciar a tu ego. Tal vez tienes que quitar ídolos de tu corazón. Quizás por eso es que esa prueba no se ha apartado de ti. Porque Dios está esperando que identifiques la razón de la prueba y apartes eso que estorba en tu vida, y entonces vas a encontrar la salida. La salida es cuando tú remuevas lo que tienes que remover. Quizás es el ego, quizás es el capricho, quizás es la rebeldía, quizás es el orgullo espiritual, quizás es que estás idolatrando inclusive algunas cosas que el Señor te dio. Quizás es que hay muchas razones, pero el Señor es fiel y el Señor es poderoso para librarte. El Señor quiere que vivas una vida abundante, una vida alegre, contenta, aunque con pruebas, aunque con a veces muchos sentimientos, pero quiere que verdaderamente tengas una buena conciencia delante de Dios. Y si tu conciencia no te reprende de nada, amén, gloria a Dios. Y que Dios te bendiga en gran manera. Que la paz de Cristo esté contigo. Verdaderamente se te aprecia mucho y se te ama mucho. Si necesitas una oración, llama, comunícate con nosotros. Algunos hermanos lo hacen, otros hermanos nos contactan. Si necesitas un consejo o algo, estamos a la orden. Que Dios te bendiga en gran manera. Somos Iglesia Casa de Oración. Estamos ubicados en la 1393 Austin Avenue, en la ciudad de Coquitlam, British Columbia, Canadá. Que Dios te bendiga, amado hermano. Se te aprecia mucho en el nombre de Jesús. Amén.